ahí sí. Ya, muchas gracias. Ahí se me había olvidado. Ya, entonces a través, ¿cierto?, de la organización, cuando nosotros tenemos el plan de muestreo aplicado, ¿ya? Necesitamos recolectar los datos y esperamos, ¿cierto?, que estos datos deben ser presentados, estos datos deben ser resumidos para poder, ¿cierto?, interpretar y analizar la información. Entonces existen, como les decía, para poder tomar una decisión, existen tres formas de resumir y de analizar esta información, estos datos a través de tablas, gráficos y estadísticas. En las tablas, ¿cierto? Vamos a trabajar, se hacen tablas de distribución de frecuencia generalmente para variables cualitativas y para variables cuantitativas, ¿ya? Pero en sí para las variables cuantitativas tenemos las estadísticas de resumen, ¿ya? Tenemos las estadísticas, las medidas de tendencia central, tenemos las medidas de dispersión y tenemos las medidas de posición, ¿ya? Que eso también vamos a ver todas esas medidas para resumir variables cuantitativas. ¿Dónde vamos a ocupar? ¿En qué tipo de variable vamos a profundizar las tablas de distribución de frecuencia en variables cualitativas ya de tipo nominal y de tipo ordinal? Entonces vamos a ver cómo vamos a dejarla estructurado para cada tipo de variable, porque tienen diferentes formas, ¿ya? Entonces, en los gráficos, ¿cierto? También se utilizan para dos tipos de variables. Tenemos gráficos para variables cualitativas y para variables cuantitativas. Los gráficos para variables cualitativas, ¿cierto? Tenemos el gráfico de barras y el gráfico circular o de torta, también conocido, ¿ya? Y los gráficos para variables cuantitativas tenemos el histograma, el diagrama de puntos, el, el diagrama de caja y bigote, ¿ya? Que también los vamos a ver cómo se analizan. Entonces, todo eso, ¿cierto?, lo vamos a ir viendo. Entonces, en esta parte vamos a ver la primera parte, las tablas, ¿ya? Cómo se organizan los datos a través de tablas. Entonces, por tanto, en la organización de estos datos, ¿por qué se utilizan estas tablas de distribución de frecuencias? ¿Ya? Porque se debe saber cuántas unidades de análisis pertenecen a los atributos de cada variable, ¿ya? Y estos atributos, ¿cierto?, pueden ser, ¿cierto?, presentados a través de clases, ¿cierto?, que son las categorías cuando una variable es cualitativa, ¿ya? Y cuando es cuantitativa se le llama marca de clase, ¿ya? Cuando es cuantitativa discreta. Y cuando es cuantitativa continua se le llama intervalo de clase. Entonces nosotros vamos a ver en las clases cuando pertenecen a los atributos, ¿cierto?, a las categorías. Entonces, una vez, ¿cierto?, que los datos los organizamos, los presentamos, ¿cierto?, a través de esta tabla de frecuencia. Y en las tablas de frecuencia o de distribución de frecuencia, ¿cierto?, porque distribuye las unidades de análisis correspondientes a cada categoría, ¿cierto?, a cada clase, vamos a ver, ¿cierto?, para los tipos de variables. En este caso, ¿cierto?, para la variable categórica, como yo les decía, la variable cualitativa, ya sea de tipo nominal u ordinal, entonces se le llama a las categorías clase, ¿ya? Entonces, por tanto, se debe ver y analizar las unidades de análisis que debe pertenecer a cada categoría, ¿ya? Estas categorías o llamadas clases también, ¿cierto? Deben ser, no pueden ser, sino que deben ser excluyentes o disjuntas. ¿Qué quiere decir eso? Que la categoría, ¿cierto? Cada persona en el cuestionario va a tener la opción de poder contestar una categoría. Un ejemplo, variable fuma, sí o no. Entonces, la variable sexo, ¿cierto? También, hombre o mujer. El grupo etario, ¿en qué grupo etario está usted? ¿Cierto? La persona contesta, o sea, elige una categoría.
Ya cuando la persona, ¿cierto?, elige dos categorías, que suele pasar, a veces hay variables, ¿cierto?, en la cual involucra, ¿cierto?, cuando hay más de dos categorías que la persona, la unidad de análisis responde, entonces de esa forma, ¿cierto?, nuestra variable, nuestras clases, ahí no van a ser excluyentes, ¿ya? Ahí dejan de ser excluyentes porque la persona contesta más de una categoría, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto?, se debe recategorizar la variable. Entonces, la variable ahí entra a dicotomizarse. Entonces, se debe seleccionar como variable cada categoría y, ¿cierto?, dicotomizarla en sí y no, ¿ya? Entonces, de esa forma, ahí, ¿cierto?, la variable entra a recategorizarse. ¿Se entiende? Sí, profe, pero ¿podría ir un poquito más lento, por favor? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, no vamos a tener ambigüedad en la clasificación de las unidades de análisis. Entonces, la persona, ¿cierto?, nuestra unidad de análisis, ya sea donde hagamos nuestra investigación, nuestra, ¿cierto?, en la universidad, alumnos, si queremos abocar nuestra investigación a los docentes, nuestra unidad de análisis van a ser los docentes, ¿cierto?, en una empresa, queremos abocarla, ¿cierto?, en una empresa, van a ser los funcionarios, y así sucesivamente, donde nosotros queramos, ¿cierto?, hacer nuestro proyecto de investigación y queramos trabajar con una población objetivo, entonces de esa forma, ¿cierto?, nuestras unidades de análisis, cuando nosotros creemos un cuestionario, ¿ya? Cuando nosotros creemos un cuestionario, entonces de esa forma nosotros vamos a crear la variable de tal forma que las categorías sean excluyentes. Ahora, si se nos escapa de las manos para poder, ¿cierto?, realizar este análisis, esta variable se debe recategorizar en dos categorías, ¿ya? O sea, va a quedar dicotómica. Ahora, cuando hablamos, ¿cierto?, de una organización en una tabla de frecuencias para variables cuantitativas, ya cuantitativas, en el caso de la variable cuantitativa discreta, ya a la clase se le llama marca de clase, y en el caso de las variables cuantitativas continuas, la clase se llama intervalo de clase, ¿ya? Y el punto medio del intervalo se llama la marca de clase. Entonces, nosotros, ¿cierto?, vamos a ir viendo y analizando las variables cualitativas. Entonces, en el caso, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos una variable y queremos construir en una tabla de frecuencia, ¿cierto?, ya sea una variable agrupada en K clases, si es una variable cualitativa, ¿cierto?, que las K clases es hasta dónde va a terminar mi categoría, ¿ya? Entonces va a ser de C1 a CK. Un ejemplo, la variable sexo tiene dos categorías, entonces voy a tener mi CK, mi K va a ser 2, o sea, mi C1 va a ser hombre y mi C2 va a ser mujer, ¿ya? Y cuando tenemos, ¿cierto?, una variable cuantitativa, ¿cierto?, las tenemos en X1 hasta XK, ¿ya? Entonces, por tanto, la frecuencia absoluta, ¿qué es lo que va a componer? ¿A qué compete? Es el número de las unidades de análisis que pertenecen a la clase, ¿ya? Entonces se denota ya por n sub i. Entonces el K va a ser la cantidad de categorías que nosotros vamos a tener. ¿Quién va a ser el N? El N va a ser el tamaño de muestra, ¿ya? La suma de las unidades de análisis que pertenecen a cada categoría nos va a dar la totalidad de nuestro tamaño muestral, ¿ya? La frecuencia acumulada es el número acumulado de las unidades de análisis. Entonces vamos acumulando, ¿cierto? Generalmente la frecuencia acumulada, ya la frecuencia absoluta acumulada, se viene dando para variables cuantitativas, ¿ya? Y es el número acumulado de estas unidades de análisis que pertenecen a las clases
Y para diferenciarla de la frecuencia absoluta propiamente tal, ¿cierto? Que la denotamos por n minúscula sub i, acá se denota por n mayúscula sub i, la frecuencia acumulada, ¿cierto? Que va acumulando la categoría siguiente y así sucesivamente, ¿ya? La frecuencia relativa es la proporción, ¿ya? Es la proporción de las unidades de análisis que pertenecen a la clase, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa, ¿cierto? Se divide la frecuencia absoluta correspondiente a cada categoría dividido en el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, la primera, ¿cierto? El N1 correspondería, ¿cierto? A la cantidad de unidades de análisis que hay en la primera categoría dividido en el tamaño de muestra. Y ahí nos va a dar la primera proporción que va a ser F1, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Es la proporción acumulada, ¿cierto? La primera F1 va a ser la primera proporción de la frecuencia relativa, ¿cierto? La primera categoría. Pero en cambio la siguiente va a ser la suma de la anterior. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa, la sumatoria de las proporciones debe dar exactamente el valor 1, ¿ya? No nos podemos pasar de 1. Ni tampoco es cierto que queden 0,8, sino que siempre va a dar exactamente 1, la sumatoria de esas proporciones. ¿Y cómo se construye entonces? ¿Cierto? Vamos a construir nosotros una tabla para variables cualitativas. Entonces, para la construcción de esta tabla para una variable cualitativa, toma la siguiente forma. Se distribuye ya las unidades de análisis tal, ¿cierto?, que todas la cantidad, la frecuencia que ustedes ven acá se llama la frecuencia absoluta, ¿ya? Que el N1 sería el número de unidades de análisis correspondiente a esta categoría, a la primera. N2, el número de unidades de análisis correspondiente a esta categoría, a la categoría 2, y así sucesivamente hasta, ¿cierto?, el número de unidades de análisis correspondiente a la categoría K, hasta donde termina la categoría, el recorrido, ¿cierto?, de mi variable cualitativa. La suma, ¿cierto?, de las unidades de análisis correspondiente a cada categoría va a sumar el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa es la proporción de estas unidades de análisis. Entonces, ¿quién va a ser mi F1? Mi F1 minúsculo, ¿cierto? Va a ser la primera proporción, o sea, la cantidad de unidades de análisis correspondiente a la primera categoría dividido en el tamaño de la muestra. Esa va a ser mi primera proporción. ¿Quién va a ser mi segunda proporción? Mi frecuencia relativa 2. Mi frecuencia relativa 2 va a ser la frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia absoluta correspondiente a mi categoría 2, dividido en el tamaño de la muestra. Y así sucesivamente hasta la última proporción correspondiente a la categoría K. Entonces, la cantidad de unidades de análisis correspondiente a la categoría K dividido por el tamaño de la muestra. Y eso va a sumar 1, ¿ya? Acá, ¿cierto? ¿Cuándo entra la frecuencia relativa acumulada? ¿Cuándo nosotros la vamos a calcular? Cuando la variable cualitativa sea ordinal, ¿ya? Cuando la variable cualitativa sea de tipo ordinal, entonces nosotros vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Porque cuando es nominal, ¿cierto?, no requiere orden entre las categorías. Por tanto, para efectos de interpretación, no sirve calcularla. ¿Cuándo sirve lo acumulado? Cuando la variable efectivamente toma un orden natural como es la cualitativa ordinal. Entonces, ¿de qué forma, cierto, se va a facilitar la interpretación
interpretación de esta tabla con la frecuencia relativa porcentual. Ya, profesora, ¿quién es la frecuencia relativa porcentual? La frecuencia relativa porcentual, chiquillos, es, ¿cierto? Aquí ustedes miran esta columna que se llama la frecuencia relativa, ¿cierto? Que es la proporción, es la proporción. Entonces acá, ¿cierto? Es como que nosotros agregáramos una más, ¿cierto? Y sería la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto? Le podríamos denotar la letra H, H sub I, H minúscula sub I, y va a ser, ¿cierto? Nuestro H1 va a ser, ¿cierto? Nuestra frecuencia relativa primera, la primera proporción, multiplicada por 100, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Vamos calculando el porcentaje. Entonces, el porcentaje 1, ¿cierto? Correspondería a la frecuencia relativa, a la primera por 100, la segunda por 100 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto nos daría, si yo les hago la pregunta, cuánto nos daría la suma del total de la frecuencia relativa porcentual? ¿Cuánto nos daría, chiquillos? El total de la suma de la frecuencia relativa porcentual. ¿Cuánto nos tendría que dar si en la relativa... ¿Ah? 100, muy bien, 100%, ¿cierto? Muy bien, porque estamos trabajando con porcentajes, muy bien, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿hasta dónde llegamos cuando se trata de una variable cualitativa nominal? ¿Hasta dónde llegaríamos entonces en el cálculo si trabajamos con una variable cualitativa nominal? ¿Qué cálculos tendríamos que hacer entonces? El primero, el segundo y el tercero, o el primero y el segundo. ¿Mm? En la variable cualitativa nominal calculamos la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual. Si no requiere orden entre las categorías, ¿podríamos hacerlo? No, ¿cierto? A ver, ¿me contestaron en el chat? Cuando tenemos una variable cualitativa ordinal, cuando es ordinal, entonces nosotros le calculamos la acumulada, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada, y también le calculamos la frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces a la porcentual nosotros le vamos a colocar una H minúscula sub I. ¿Y quién va a ser nuestra primera H1? Va a ser nuestra frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Va a ser nuestra frecuencia relativa acumulada 1 por 100. La segunda, ¿cierto? Va a ser el F1 más F2, que sería, ¿cierto?, lo acumulado por 100. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y va a sumar 1 la proporción y la porcentual va a sumar 100, ¿ya? Entonces, por tanto, en la interpretación de las tablas, siempre se trabaja con los porcentajes, ¿ya? Para facilidad de la interpretación, se utiliza siempre la relativa porcentual en vez de la relativa, ¿ya? Con la relativa, ¿cierto? Nosotros sacamos el porcentaje, pero para efectos de interpretación podemos, ¿cierto?, siempre trabajar con la relativa porcentual. Y en el caso de la ordinal, también podemos interpretar la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Alguna duda hasta ahí antes de irnos al ejemplo? ¿O prefieren irnos al ejemplo para ir entendiendo un poco mejor? Veamos un ejemplo, profe. Ya, el ejemplo. Muy bien. Entonces, el ejemplo trata de rendimiento académico. Entonces dice,
se realizó un estudio con 15 estudiantes de la UCM para analizar su rendimiento académico medido en una escala de 1, ¿cierto? La categoría 1 es la categoría bajo, la categoría 2 indicada como medio y la categoría 3 indicada como alto, ¿ya? Los 15 datos de rendimiento son los siguientes. Ahí muestra, ¿cierto?, los 15 estudiantes y muestra también la variable rendimiento académico. Entonces, el rendimiento, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver 3, 2, 1, ¿cierto? Cada persona que fue contestando, ¿cierto? Que se le fue midiendo su rendimiento académico, en el cual, ¿cierto? El estudiante 1 tiene el rendimiento académico alto, el 3, el estudiante 2 tiene el rendimiento académico medio, el 2, el estudiante 3 tiene el rendimiento académico bajo, el 1, el 4 el bajo también, el 5, el estudiante 5 tiene el rendimiento académico medio, y así sucesivamente hasta el estudiante 15, ¿cierto?, que tiene un rendimiento académico medio, ¿ya? Entonces, por tanto, nos piden identificar primeramente la unidad de análisis, su variable, ¿cierto?, el recorrido y qué tipo de variable es y la escala de medición. Entonces, a través, ¿cierto?, del tipo de variable que nosotros vamos a identificar, nosotros vamos a decir si corresponde, qué tabla vamos a construir, qué tipo de tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cierto?, identifiquemos la unidad de análisis. ¿Quién sería la unidad de análisis en este contexto, chiquillos? Los estudiantes. Los estudiantes de la UCM, ¿cierto? Muy bien. Ellos nos van a entregar información. Muy bien. ¿Quién sería la variable? El rendimiento. El rendimiento académico, ¿cierto? Muy bien. La variable es el rendimiento académico. ¿Cuál es el recorrido que toma la variable rendimiento académico? 1, 2 y 3, ¿o no? 1, 2 y 3. ¿El 1 quién sería? ¿Es una cantidad o representa algo? Bajo, medio y alto. Rendimiento bajo. Muy bien, ¿cierto? Representa esas tres categorías. Por tanto, mis clases de la tabla de frecuencia, ¿hasta dónde irían? ¿Quién sería mi K en las clases? 3. 3, ¿O muy no? bien. Muy bien, sí. C1, ¿cierto? Sería la categoría bajo, C2 sería la categoría medio y C3, la última, sería la categoría alto. Ya siempre que ustedes tienen, me estoy adelantando, me estoy adelantando. Profe, C3 vendría siendo CK, ¿o no? CK, exacto. El K, él toma hasta 3, ¿cierto? Sería K3. Entonces toma de 1 hasta 3. Entonces, ¿qué tipo es la variable rendimiento académico? Cualitativa ordinal. Muy bien, ¿cierto? Requiere un orden natural entre las categorías, por tanto, es cualitativa con escala ordinal. Muy bien, ¿ya? Entonces, por tanto, acá la tabla tomaría, ¿cierto?, lo siguiente, ¿cierto? Tomaría lo siguiente. ¿Cómo se construiría? ¿De qué forma la construyen? De esta forma, ¿cierto? O sea, va a tomar todas estas columnas porque la variable es de tipo cualitativa ordinal. ¿Se entiende? O sea, aquí no le borramos columnas, sino que mantenemos todas estas columnas. Y a lo más podríamos agregarle, ¿cierto? Agregarle el porcentaje. Le agregamos a la frecuencia relativa, le agregamos la relativa porcentual y a la relativa acumulada le agregamos la relativa acumulada porcentual. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría construida la tabla? La clase, que sería la variable rendimiento, ¿cierto? ¿Quién sería mi C1?
¿Quién sería mi categoría 1? Mi clase 1. Bajo. Bajo. Bajo, muy bien. La categoría 2. Medio. Medio, muy bien. Y la categoría 3. Alto. Alto, ¿cierto? Entonces, por tanto, en una variable cualitativa de tipo ordinal, siempre en una tabla de frecuencias se deja en forma ordenada. ¿Ya? Entonces, le colocan, nunca le van a colocar ustedes medio, alto, bajo, ¿cierto? O bajo, alto, medio. No. En una nominal, sí, da lo mismo la categoría que vamos a escribir, porque la nominal no requiere orden. Pero en la variable cualitativa ordinal sí requiere orden entre las categorías porque nosotros vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual. Por tanto, requiere que vamos de lo menor hasta lo mayor. ¿Ya, chiquillos? Entonces aquí bajo, medio y alto. Eso corre para todas las variables cualitativas de tipo ordinal. ¿Ya? Entonces, primer cálculo. El N1, mi primera frecuencia absoluta, o sea, mi N1. ¿Quién sería mi N1? Vamos a ir acá al ejemplo. ¿Quién sería mi N1? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que toma el N1? La primera... ¿Cuánto? ¿O no? ¿Cuánto me dijiste? No te escuché. ¿Los 15 datos o no? No, ese es el tamaño de la muestra. Sería 3, ¿cierto? El 3, La profe. 3, muy bien, ¿cierto? 3. ¿Y cómo identificaron el 3? ¿Cierto? Con Se va lo contando los números. 1, ¿cierto? Hay 3 alumnos que tienen un rendimiento académico bajo, ¿cierto? Ahora, la categoría 2, el N2. ¿Cuánto sería el N2? Categoría rendimiento académico medio. 7. 7, muy bien. 7, ¿cierto? Alumnos, 7 estudiantes tienen un rendimiento académico medio, muy bien. Y la última categoría, alto, 5. 5. Sí. 5, muy bien. Entonces, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma 3 más 7, 5? 15. 15, ¿cierto? Entonces debe sumar el total de la muestra que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Eso suma la frecuencia absoluta, la cantidad, ¿cierto?, de unidades de análisis, que en este caso, cantidad de alumnos correspondientes a cada categoría. A la categoría bajo, N2 corresponde a la categoría medio y N3 a la categoría alto. ¿Ya? Luego la frecuencia relativa. F1, F minúscula 1. ¿Cuál sería nuestro valor? Nuestro valor de F1. Tenemos que dividir, recuerden que es la proporción de las unidades de análisis. Es la proporción de las unidades de análisis correspondientes a la primera categoría dividido en el tamaño de la muestra. ¿Cuánto sería entonces F1? Calcúlenla, no tengan miedo. Tendría, Díganme profe, nomás, ¿cuánto? tendría que ser el primero dividido en, en los 15, ¿cierto? Muy 0,2, ¿no? bien. Sería 5. 0,2. 0,2. 0,2. 3 dividido en 15, 0,20 o 0,2. ¿Ya? El F2. ¿Quién sería nuestro F2? 0,46 periodos. Ya, ahí lo aproximamos al 7, ya para que podamos sumar, para que nos dé 1. 0,467, ¿ya? 0,467. Y el último, el F3, ¿cuánto nos daría la última proporción? 0,3. 0,3. 0,333. Para que lo respetemos en las mismas decimales de segundo, ya lo vamos a dejar en 0,333. Entonces, si ustedes suman las tres proporciones, ¿cuánto les da?
Si ustedes suman las tres proporciones, ¿cuánto les da? 1. ¿Bien? 1. 1, ¿cierto? Entonces, calcúlenme ahora ustedes la frecuencia relativa porcentual. ¿Cuál sería mi H1? Mi H minúscula 1. Profe, ¿podría repetir la 20%. frecuencia relativa? ¿Podría repetir la frecuencia relativa? Sí, porfa. Ya, el cálculo, sí. Mi F1, mi F minúscula, ¿cierto? Es la proporción de la frecuencia absoluta, de cada valor de la frecuencia absoluta, dividido por el tamaño de la muestra. Entonces, mi F1, mi primera frecuencia relativa, va a ser, ¿cierto?, la frecuencia absoluta correspondiente a la primera categoría, dividido en el tamaño de la muestra. La segunda, ¿cierto?, frecuencia relativa va a ser la segunda frecuencia absoluta correspondiente a la segunda categoría, dividido en el tamaño de la muestra. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, pero ¿podría dar los valores de la frecuencia absoluta? Sí, la frecuencia absoluta 1 correspondiente a la categoría bajo es 3. La frecuencia 2 correspondiente a la categoría medio es 7. Y la categoría alto, 5. Esa es la frecuencia absoluta. Y la relativa, la primera relativa es 0,20. Ya la segunda es 0,467 y la tercera es 0,333. ¿Ya? Ahora, si yo les pido calcular la relativa porcentual, que la vamos a denotar con la letra H minúscula sub I. Entonces aquí hagamos tal que en esta columna va a ir la frecuencia relativa porcentual, que en sí la porcentual es la misma proporción, pero multiplicada por 100. Ya, por eso no se agregó en esta tabla, sino que es cada valor de la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, si les dio, ¿cuánto sería la frecuencia relativa porcentual correspondiente a la primera categoría? En esta fila, ¿cuánto sería? 20%. 20%, muy bien. La segunda, ¿cuánto sería? 46,7. 46,7%. 47. 46,7%. Y la última categoría, Serían 47. 33,3%. ¿Ya? 33,3%. ¿Cuánto suma la totalidad de los porcentajes? ¿Cuánto suma acá? 100%. Bien. 100%, ¿ya? Entonces eso debemos siempre preocuparnos, ¿ya? De que la variable en la proporción siempre debemos aproximarlo, cosa de que no perdamos información, ¿ya? Si nos queda en 0,999, ¿cierto? Vemos cuál de las categorías se aproxima al entero más cercano, al entero siguiente. Entonces de esa forma, ¿cierto? No vamos perdiendo información. Luego, como esta variable es cualitativa ordinal, ¿cierto? Si fuera nominal, llegaríamos hasta aquí, llegaríamos hasta ahí, hasta ese cálculo. Pero como es ordinal, ¿cierto? Como es ordinal, entonces nosotros le vamos a calcular la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la relativa acumulada? Que la vamos a denotar por F mayúscula, ¿ya? Sería el valor que toma mi primera frecuencia relativa, ¿ya? El valor que toma mi primera frecuencia relativa, que sería 0,20, ¿ya? 0,20. Y la siguiente voy sumando la primera frecuencia relativa más la segunda, que sería 0,20 más 0,467. Entonces,
¿Cuál sería entonces el valor que toma F2? La frecuencia relativa acumulada, ¿cierto?, de la categoría medio. ¿Cuánto es el valor que toma proporcionalmente? 0,67. 0,667, ¿ya? 0,667. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí, posteriormente, la suma de esas proporciones, la siguiente va a tomar el valor 1 de la categoría, ¿cierto?, alto. La suma de las tres toma el valor acumulado de 1. Y en términos de porcentaje, ¿cómo tomaría? En términos de porcentaje, tomaría 20% la primera, ¿cierto? La segunda, la relativa acumulada porcentual, tomaría 66,7%, ¿ya? Y la última, 100%, ¿cierto? Que es la suma acumulada de las dos primeras. Entonces, ¿cierto? Ahora nos piden, la construimos, ¿cierto? Construimos nuestra tabla teniendo nuestra frecuencia relativa también porcentual y teniendo nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada o acumulada porcentual, ¿ya? Denotada por las letras H minúscula, la relativa, y la acumulada con H mayúscula, ¿ya? En términos de porcentaje, nos piden ahora interpretar. Interprete, dice, los valores N2. Si nos vamos a la tabla, ¿quién sería nuestro N2 en la tabla que nosotros construimos? ¿Quién sería nuestro N2? ¿Cuánto? Dime fuerte, sin miedo. Dime. No te escuché. ¿Quién sería nuestro N2 en este contexto del problema? 7. 7, muy bien, ¿cierto? Y ese 7, más que un número, ¿qué es el 7? Más que un número que me puedan decir ustedes. ¿Quién es 7? ¿A qué corresponde ese 7? Es la frecuencia con la que se repite la clase número 2, ¿no? Entonces sería, en términos de interpretación, sería el número de alumnos que tienen un rendimiento académico medio. Son 7 alumnos, ¿ya? 7 alumnos tienen un rendimiento académico medio, ¿ya? Eso corresponde mi N2. Ahora, F3, F sub 3. F sub 3, ¿a qué corresponde F sub 3? F minúscula sub 3. En la tabla que nosotros construimos recién, ¿quién sería nuestro F3? Que toma, ¿cierto?, la frecuencia relativa, el valor de la frecuencia relativa. ¿Quién sería? ¿Cómo interpretaríamos ese F3? Sería 0,33. Sería como 333, ¿cierto? Y sería la proporción de alumnos que tiene un rendimiento académico alto es de 0,333, ¿ya? Así se interpreta la frecuencia relativa. H1, nos piden interpretar H1. ¿Quién es H1? Nos dicen que es la relativa porcentual, la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Entonces nos dicen que H sub I es F sub I por 100. Entonces H1 vendría siendo la frecuencia relativa correspondiente a la categoría 1 por 100, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería mi H1 en términos de interpretación? ¿Quién sería mi H1? 20%. 20%, muy bien. El 20% de los estudiantes que tiene un rendimiento académico bajo corresponde, ¿cierto?, a un 20%, ¿ya?
o el 20% de los estudiantes que tiene un rendimiento, o el 20% de los estudiantes, ¿cierto?, de la muestra de 15 estudiantes, tiene un rendimiento académico bajo, ¿ya? Luego nos piden interpretar H2, H mayúscula. ¿Quién es H mayúscula? Me dice que H mayúscula acá es la frecuencia relativa porcentual acumulada. ¿Ya? Entonces, H sub I, ¿cierto? Va a ser H2, ¿cierto? H2 va a ser F2, F mayúscula 2, multiplicada por 100. ¿Ya? Esa va a ser nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada. ¿Quién sería entonces mi H2 en la tabla que puedo interpretar? ¿Quién sería mi H2? 66,7%. Muy bien, ¿cierto? Entonces se interpreta a lo más el 66,7% de los estudiantes tiene un rendimiento académico medio, ¿ya? De esa forma se interpreta la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? En términos de porcentaje. Entonces acá, ¿cierto? Yo les voy a mostrar cómo queda la tabla, ¿cierto? Cómo queda la tabla que entrega el programa SPSS. Esa tabla que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Vamos a hacer ejercicios el lunes, tanto teóricos y prácticos también, ¿cierto? O si no alcanzamos a hacerlo práctico, lo hacemos teórico y el jueves hacemos el práctico. Ahí vemos cómo estamos de tiempo. Y esta tabla, ¿cierto?, muestra la tabla de distribución de frecuencias que entrega el programa SPSS, ¿ya? Entonces, ¿qué muestra el programa? Muestra la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes me dijeron, 3, 7, 5, el total da 15, ¿cierto? Esa es la frecuencia absoluta, el número de alumnos. Eso representa la frecuencia absoluta. El número de estudiantes, ¿ya? El número de estudiantes. Entonces, 3 estudiantes tienen un rendimiento académico bajo, 7 estudiantes tienen un rendimiento académico medio y 5 estudiantes tienen un rendimiento académico alto, ¿ya? En términos de porcentaje, ¿qué es lo que muestra el SPSS? Muestra inmediatamente, ¿cierto?, la columna, la relativa porcentual, ya no muestra la relativa propiamente tal, sino que muestra la columna H, la que yo les dije aquí que estaba cada valor relativo multiplicado por 100, ¿ya? Entonces no muestra la proporción, sino que inmediatamente el SPSS nos calcula la frecuencia relativa porcentual, que es el porcentaje, ¿ya? Entonces, un 20%, ¿cierto?, de los estudiantes tiene un rendimiento académico bajo, un 46,7% de los estudiantes tiene un rendimiento académico medio y un 33,3% de los estudiantes tiene un rendimiento académico alto, ¿ya? Entonces, el porcentaje debe sumar, la frecuencia relativa porcentual debe sumar 100%, ¿ya? El SPSS también es un programa que muestra, ¿cierto?, en las encuestas. Es un programa que trabaja de las ciencias sociales, ¿cierto?, y trabaja con mucha validación de datos. Entonces muestra también un porcentaje válido. Este porcentaje válido considera solamente los estudiantes que fueron medidos, o sea, los estudiantes que contestaron. En este caso, cuando se contesta completamente la muestra, ¿cierto? No tenemos datos perdidos, no tenemos pérdida de información, chiquillos. Entonces, cuando no hay nada de ello, el porcentaje válido es igual al porcentaje. Ya, el porcentaje válido sería lo mismo que la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Entonces, por tanto, en este caso, como todos contestaron, es lo mismo. Cuando no contestan todos, el porcentaje válido solamente toma el porcentaje de los que respondieron, ¿ya? No de todos, sino que solamente de los que respondieron. Entonces, por tanto, el acumulado, ¿qué muestra el porcentaje acumulado?
muestra la columna H, ya muestra la columna H, que es la frecuencia relativa acumulada, pero porcentual. La otra columna, ¿cierto? Que aquí yo les pedí que agregaran relativa acumulada, H mayúscula sub I, relativa acumulada porcentual. Eso es lo que muestra acá el porcentaje acumulado, ¿ya? Entonces muestra, ¿cierto? Un 20% en el primero y en el segundo acumulado, ¿cierto? 66,7, ¿cierto? A lo más, el 66,7% de los estudiantes tiene rendimiento académico medio, ¿ya? Entonces, por tanto, en términos de interpretar, ¿cierto? Porque consideramos la muestra, porque al decir 7 alumnos, o al decir 3 alumnos, o al decir 5 alumnos, al interpretar la frecuencia absoluta, ¿cierto? No tomamos en cuenta el total de la muestra. Pero ¿cuándo lo tomamos en cuenta al interpretar? Cuando nosotros hablamos en términos de porcentaje, ¿ya? Entonces, cuando decimos 46,7% de los estudiantes tienen un rendimiento académico medio, estamos considerando que 7 también, pero 7 de 15, ¿ya? 7 de 15 multiplicado por 100. O sea, estamos considerando ahí el tamaño de la muestra, ¿ya? Por eso se interpreta siempre en términos de porcentaje. Generalmente, en las investigaciones, cuando construimos tablas, ¿cierto? Y la tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas, que en este caso, ¿cierto? Es la medida de resumen que se presenta para una variable cualitativa, entonces esa es la tabla de distribución de frecuencias. Ahora, si mi variable fuera nominal, chiquillos, ¿cómo tendría que haber construido la tabla? Si yo quisiera, en vez de el mismo estudio, 15 estudiantes de la UCM, pero ahora, ¿cierto? Yo quiero analizar su color de pelo o quiero analizar su estado civil. ¿Cómo tendría que construir esa tabla? ¿Ya? Y en vez de rendimiento académico, tendría, ¿cierto? 3 categorías, pero, ¿cierto? De una variable cualitativa, nominal, ¿cierto? Que sería el estado civil. El 1, casado. El 2, soltero. Y el 3, viudo. Entonces tomen esas 3 categorías. Soltero, ¿cierto? Casado y viudo. O viudo, casado, soltero. Da lo mismo, ¿cierto? No importa el orden. Entonces, por tanto, ¿cómo sería acá? ¿Cómo sería construida esta tabla? ¿Cómo tendríamos que construir esa tabla? La clase sería el estado civil. Muy bien. ¿Ya? ¿Quién sería mi primera categoría? Es que como es nominal da lo Da lo mismo. mismo. A quien yo le coloque un 1 va a ser, ¿cierto? Si yo aquí les hubiese entregado el 1 casado, ustedes dicen el 1 es casado. Si yo hubiese dicho aquí el 2 es soltero, el 2 es soltero, es un número, ¿cierto? Pero no indicando un orden, sino que solamente identificando para una base de datos solamente, ¿cierto? Identificando las categorías con números. Y el 3 yo se lo identifiqué como viudo, sin orden, ¿cierto? Solamente identificando los números que aparecen acá. Entonces, ¿cómo hubiesen construido esta tabla? ¿Quién iría acá? Casado, soltero y viudo, ¿cierto? ¿Cierto, chiquillos? Sí, profe. Sí, profesora. Ya, entonces, ¿cómo la construimos? ¿Qué columnas tendríamos que sacar? Como es una variable cualitativa nominal. Las ¿Cuál no porcentuales. iría? ¿Cuál no deberíamos calcular? Las porcentuales.
¿La porcentual cuál? ¿Cuál de las dos porcentuales? ¿La acumulada o la otra o la normal? ¿Mm? La acumulada. La acumulada, muy bien. La frecuencia no se calcula, ¿cierto? Acá en el estado civil no se calcula la frecuencia relativa acumulada, ni se calcula tampoco la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces, si ustedes me miran acá el cursor, esta se va, le hacemos una X para la cualitativa nominal, ¿ya? ¿Cuándo calculamos la relativa acumulada? Cuando es ordinal, ¿ya? Entonces, como es nominal, nosotros vamos a llegar frecuencia absoluta, a través de la frecuencia relativa tenemos, ¿cierto?, nuestra relativa porcentual. Y hasta ahí sería el cálculo, si es que ahí yo les hubiese preguntado, en vez de rendimiento académico, le hubiese dicho para analizar el estado civil, ¿ya? Para analizar el estado civil, ¿ya?, de los estudiantes, medido de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, de esa forma, ya chiquillos, entonces yo ahora les voy a dejar unos ejercicios, les voy a subir y me voy a quedar acá en el chat para que los vayan igual trabajando, ¿ya? Pero como clase de Teams va a quedar, ¿cierto?, para que descarguen la clase bien, ya se descargue de una forma por instrucción de Vicerrectoría Académica. Nos instruyeron que fueran máximo de 60 minutos y después, ¿cierto?, fuera asincrónicamente, que nos quedáramos en el chat trabajando autónomamente con ustedes, ¿ya? Y ustedes haciéndonos las consultas a través del chat, ¿ya? Entonces yo les voy a subir una guía y necesito ayudar que me indiquen quiénes tienen problemas con el SPSS también para ayudarlos a través del chat, ¿ya? Para ayudarles a instalar el programa, ¿ya? Pero la clase propiamente tal queda hasta acá si es que no hubiesen consultas. Ahora, si hay consultas, continuamos. Consultas, que no les quedó claro. Ya, la voy a arreglar. Voy a arreglarla. Voy a ponerla público. Gracias. Seguramente se me fue ese detalle ahí de... ¿La primera también o la última que subí, la del lunes, la dejé privado? Ah, las dos. Ya. Las dos voy a arreglarla entonces. Gracias por avisarme. Ya, chiquillos. Entonces, ahí yo les voy a dejar entonces ejercicios ahora en la plataforma UCM y me voy a quedar en el chat hasta las 16:35, perdón. ¿Cómo no? No te entiendo la pregunta, Carla. Es que la semana pasada tuvimos que desarrollar una tarea en el LMS, en la plataforma, con alternativas. Era como, no sé si te acuerdas la actividad que nos dio hacer. El diagnóstico. Ah, ya, esto es distinto, como que solamente se desarrolla... No, solamente ejercicio autónomo, y a medida que ustedes lo van haciendo en este ratito, si van teniendo dudas, yo voy a estar en el chat. No, este es trabajo de ejercicio, de los ejercicios de variables cualitativas, ¿ya? Ya, gracias, profe. De variables, sí, y ahí ustedes lo van desarrollando y me van consultando en el chat. No, pero no se termina en ningún horario. Esa guía va a quedar en la plataforma, ya, como cuando subo las clases en PDF, la guía va a quedar con preguntas en PDF
y ahí ustedes la desarrollan en su cuaderno de ejercicios, la van desarrollando y van teniendo dudas, me las van haciendo a través del chat, ¿ya? Hasta las 16:35, que después Profe, entro a clases, ¿sí? ¿en qué chat habla usted? En este no es evaluado, en este mismo chat de hoy día. Aquí mismo, en el mismo link. Claro, cuando yo me salgo y queda la clase grabada para descargar, en ese mismo chat quedo yo. En el mismo chat de la clase de hoy día. Entonces, cuando la clase termina, yo les voy a volver a subir el SPSS, ya para que lo puedan descargar, porque es pesado para subirlo a la plataforma virtual, se los voy a subir acá por Teams, que tiene mayor capacidad, y ahí se los voy a subir a la clase, y ahí para que esté cierto, ustedes puedan descargar el SPSS, ¿ya? Y puedan ir desarrollando los ejercicios, pero en su cuaderno. Los van desarrollando en su cuaderno, ¿cierto? Y así me van haciendo las consultas cuando van haciendo el desarrollo, les van surgiendo dudas y me las van haciendo, ¿ya? Nos vemos por Teams de nuevo el lunes, si Dios quiere. ¿Ya, chiquillos? Pero voy a quedar acá hasta las 4:35 en el chat para el trabajo de las consultas. Ya, cuídense, que estén bien. Chao. Chao, profe.